Para cerrar voy a hablar, hermano, ahora sí de los decretos. Entonces yo le decía a usted, hermano, que el antiguo pacto, en la Torá, el antiguo pacto, no es que hay dos Torá, ¿no? La Torá del antiguo pacto y la Torá del nuevo pacto. La Torá es una sola, hermano. Es una sola. La Torá que fue revelada, hermano, que se escribió durante el antiguo pacto, en el hebreo era mishpatim, ¿verdad? Los decretos de juicio, las sanciones. Yo le dije a ustedes que las sanciones existían en la Torá del antiguo pacto, que son las sentencias, los juicios. ¿Cuáles son las sanciones, las sentencias, los juicios? Bueno, que si usted comete este pecado, usted muere. Si usted comete este pecado, usted será castigado con azotes. ¿Eso está dónde? Deuteronomio capítulo 25, 1 al 2. Que si usted comete este pecado, usted será cortado de mi pueblo. O sea, como desterrado. Pierde la nacionalidad. Queda como un, ¿qué? Apatria. Ya no te reconozco como uno de mi pueblo. ¿Y eso le pasó a quién? A Saúl. Fue desechado. Y Saúl estaba ahí como rey, pero era como si no existiera, porque el Eterno ni lo miraba, ni lo escuchaba, nada. Nada. Y durante el nuevo pacto también existen decretos, juicios. Y eso se tiene que enseñar como parte de la Torá. Ahora, ¿por qué esto es muy importante enseñarlo, hermano? Porque esto tiene que ver con el temor. Porque cuando usted le dice al pueblo, no robe, ¿sí? Pero cuando usted no le dice la sanción, entonces el pueblo pues va a robar. ¿Cuál es el problema si yo robo? No, pues hermano, si usted roba, pues usted pídele perdón a Dios y Dios lo perdona. Ah, pues yo voy a robar y luego le pido perdón a Dios. Qué fácil, ¿no? Qué bonito. Hermano, ¿dónde está el temor? Es distinto si yo le enseño, mire, hermano, si usted roba, usted tiene que devolver lo que se robó. Y aparte de devolver lo que usted se robó, usted tiene que devolver una porción más. Porque dice la Escritura, hermano, la Torá, la ley del Eterno dice que en algunos casos el Eterno ordenaba devolver un 20% más, 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces, dependiendo de lo que se había robado la persona. ¿Qué dijo Zaqueo? Si yo he defraudado, he quitado a alguien, lo iba a devolver ¿cómo? 4 veces cuadruplicado. ¿Por qué lo dijo? Porque él se le dio por devolver 4 veces, hermano. Eso lo dice la Torá. Eso lo dice la Torá. 4 veces. Incluso eso está ahí mismo en los capítulos que yo le decía en Éxodo 21, 22, 23, habla de ¿qué? Decretos. Y ese decreto está ahí. Éxodo 22, 1. Son decretos. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja pagará 4 ovejas. ¿Sabe qué sintió Zaqueo, hermano, cuando dijo voy a pagar 4 veces? Si yo le he robado la oveja a alguien, se la voy a pagar 4 veces. Y él no lo dijo porque él tenía un corazón muy bueno, no, sino porque él sabía la Torá. Él conocía la Torá. Y dijo, eso es lo menos que puedo hacer, devolver 4 veces, porque eso es lo que manda la Torá. Entonces, los decretos de juicio, hermano, lo que buscan es producir temor en el corazón del pueblo. Hermano, guarda el día de reposo. No falte el día de reposo. Cumpla con el día de reposo. Ay, hermano, ¿y si falta el día de reposo qué? Pues, hermano, ¿sabe qué? El Eterno te puede matar. ¿Cómo que me puede matar? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Éxodo 31:15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y si alguno aquí no ha muerto, hermano, el Eterno ha extendido su misericordia. Pero no se confíe, la misericordia del Eterno, hermano, se está agotando. Se está agotando, se está agotando. Usted sabe que nuestros pecados son como una gotica, pero que está llenando una copa, ¿verdad? Y llega un tiempo donde la copa se llena y se rebosa, y rebosa, ¿verdad? La copa está rebosando ya. Y cuando la copa rebosa es cuando el Eterno dice, voy a derramar mi ira. Y cada uno tiene una copa. Cada uno tiene una copa. ¿Sí? Algunos la copa la tienen por la mitad. Algunos la copa la tiene vacía. Pregunto, ¿alguien puede tener la copa vacía? Sí. Voy a hacerle una demostración. Una persona mala, viene hoy. ¿Cómo está la copa de él? Llena, ¿verdad? Rebosando. Pero esa persona escucha la palabra, se arrepiente de corazón, se consagra al Eterno, acepta al Mesías, ¿verdad? Como Salvador. Cuando sale de aquí, ¿cómo sale la copa? ¿Cómo queda la copa? Vacía.
Porque si no, hermano, no se cumplirá la palabra que todos sus pecados fueron perdonados. ¿Sí? ¿Está estrenando qué? Copa. Pero la copa de ustedes, hermano, ya usted la estrenó cuando usted se convirtió. ¿Sí me entiende? Usted ya no puede estrenar copa. Me perdona, hermano. Usted no puede estrenar copa. Usted estrenó la copa suya cuando usted se convirtió. Y desde el día que usted se convirtió, están cayendo goticas otra vez. Y no crea que cuando usted le pide perdón al Eterno, el Eterno vacía la copa, ¿yo? Cuidado con pensar así. Cuidado. Eso no funciona así. El Eterno perdonó a ese pueblo en el desierto. Muchas veces. Pero allá dice en Números capítulo 14, dice, me han tentado 9 veces ya. Si el Eterno le llevaba la cuenta, ¿los había perdonado o no? Sí, el Eterno perdona, pero Él lleva la cuenta. Él perdona, pero Él lleva la cuenta. ¿Sí? Él te perdona, no es que Él no perdona, Él perdona, pero Él cuenta las gotas. Él cuenta las gotas. Y el Eterno dijo, los he perdonado ya 9 veces, ya no más. ¿Y qué les dijo? Todos ustedes van a morir y ninguno va a entrar a la tierra prometida. Entonces, por eso le estoy diciendo, hermano, bienaventurado el que viene ahorita, viene perdido, acepta al Señor, acepta al Mesías, se convierte y estrena copa nueva. O sea, la copa de la ira es vaciada y comienza de nuevo. Mi copa la estrené hace años, pero uno tiene que preocuparse, hermano, para que no caigan gotas ahí. Cuando hablo de gotas, ¿qué son? Pecados. Pecados. Fuera bueno que el Eterno le mostrara a cada uno la copa, ¿no? Para que cuando usted viera la copa arriba, que está llegando arriba, usted dijera, no, ya, imagínese que le falte una gota ya. Ah, imagínese. Yo creo que a Moisés, hermano, le quedaba una gota ya, ¿vio? Porque Moisés no santificó al Eterno allá cuando el Eterno le dio la orden, le dio el mandato de hablarle a la roca, y el Eterno, y Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Golpeó la roca, y la golpeó 2 veces de paso, y no santificó al Eterno delante del pueblo. Eso fue el reclamo que el Eterno le hizo, no me santificaste delante del pueblo. Y esa fue la última gota que cayó. Y el Eterno, ¿qué le dijo a Moisés? No entrarás a la tierra prometida. Entonces, hermano, fuera bueno que cada quien revisara cómo está la copa, ¿no? Fuera bueno. Pero esos decretos de juicio, hermano, todavía existen en la dispensación de la gracia y en el nuevo pacto. Vamos a revisar algunos ejemplos. Usted sabe que cuando la copa se llenaba durante la dispensación de la ley, en el antiguo pacto, cuando la copa rebosaba, el Eterno dio una orden al pueblo. Cuando alguien tenía sentencia de muerte, el Eterno, ¿cómo ordenaba matar a esa persona? ¿Quién mataba a esa persona? El mismo pueblo lo apedreaba. Por eso es en la Escritura, cuando dice morirá, luego el Eterno aclaró cómo tenían que morir. El pueblo tenía que sacarlo a la puerta. ¿Se acuerda que le expliqué eso la semana pasada? El significado de puerta, porque en la puerta donde se hace el juicio, ellos lo sacaban a la puerta de la ciudad y allí todos le caían a piedra. Y así moría la persona. Ajá, ese era el decreto de juicio durante la dispensación de la ley. ¿Sí? Los verdugos, los que ejecutaban el juicio, era el mismo pueblo. Claro, ¿cuál era el propósito de hacerlo así? Para que cayera temor sobre el pueblo. Porque, hermano, algunos de repente no era fácil tirar piedras, y menos si eran un amigo. Imagínense, un amigo, un familiar, ¿cómo le tira piedras a su propio amigo, a su propio familiar? Pero eso producía en el pueblo, ¿qué? Temor. ¿Qué decía el pueblo? Dios me libre. Jalilá. ¿Se acuerda la palabra Jalilá? Dios me libre de vivir eso. Dios me libre de ser apedreado. Jalilá. Pero durante la dispensación de la gracia, ese pueblo, hermano, ya no iba a ser gobernado por reyes del Eterno. Ese pueblo ya no iba a estar en un reino propio de santos, sino iba a vivir en naciones paganas, como el caso de Pablo, porque Pablo era gobernado ¿por quién? Por César, por ejemplo. Y los apóstoles vivieron en tiempos del Imperio Romano. Y aún nosotros en este tiempo, los que nos gobiernan son impíos. Entonces, la forma como se aplicaban los decretos de juicio no convenían
No convenía, por ejemplo, que si era un adúltero, en los tiempos de Pablo, que Pablo le dijera al pueblo, apedreen al adúltero. No convenía. ¿Por qué? Porque todos iban a meterlos presos. El César los iba a mandar a meter presos. Bueno, ¿usted por qué mataron a esa persona? No, porque es un adúltero. No, pero no importa, porque si según las leyes de Roma el adulterio no es pecado, ¿ves? Ese es el problema. Si según las leyes de Roma el adulterio no es pecado, se acepta, entonces es pecado matar al adúltero. Eso sí es pecado. Entonces todos los que mataron al adúltero van presos. Todos van presos. Entonces, ¿eso qué motivó, hermano? Que la ley, la Torá, en relación a cómo se ejecutaban los decretos de juicio, tenían que ser reformados. Eso motivó la reforma, una reforma legal de la Torá. Y Pablo, la revelación que recibió, ¿cuál fue? Entrégalos a Satanás, que Satanás le tire piedra. Eso es lo que está en 1 Corintios 5. Cuando Pablo habla de aquel adúltero, ¿verdad? Todo aquel que tiene sentencia de muerte, hermano, porque no solamente es el adúltero, todo el que tenga sentencia de muerte de acuerdo a la Torá, como por ejemplo, aquel que profana el día de reposo tiene sentencia de muerte. En el pasado era ¿qué? Apedreado. Pero en este tiempo no es apedreado. El Eterno lo entrega a Satanás. Eso lo dice 1 Corintios 5:5. Dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, para la destrucción de su cuerpo. Entonces, hermano, cuando el Eterno demanda cumplir mandamientos, estatutos, ordenanzas, que tienen como decretos sentencia de muerte, y usted no los cumple, usted se está exponiendo a ser entregado a Satanás. O sea, se está poniendo a que el Eterno le dé derecho a Satanás, el derecho legal a Satanás, ¿para qué? Para que te mate. Eso es lo que enseña 1 Corintios 5. Esa es la enseñanza, hermano, de 1 Corintios 5. Claro, no todos merecen morir, porque hay pecados que no son de muerte, como lo dice ya el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, ¿verdad? Creo que 16, 17, cuando hablan de que hay pecados que son de muerte y hay unos que no son de muerte. Y si el pecado no es de muerte, también, hermano, el apóstol Pablo enseñó que esas personas también eran entregadas a Satanás. En el pasado, le expliqué, Deuteronomio 25, 1, 2, dice que si uno quebranta la ley y no merece morir, pero si aún así requiere sanción, se le debe ¿qué? Azotar. Y ahí establece, hermano, que no se tenía que superar los azotes, más de 40 azotes no podían ser, se restringió el número de azotes, pero sí se tenía que azotar. Y los jueces ordenaban azotar a los pecadores en el pasado. Pero imagínense, hermano, que uno de ustedes se porta mal y yo agarro un azote y le doy unos varazos por la espalda, y usted va a la prefectura, usted va a la comandancia de policía y me denuncia, y yo voy preso. ¿Puedo ir preso o no? Sí. Por eso el Eterno le dijo a Pablo, no, Pablo, que no se golpee a nadie, que no se azote a nadie. El Eterno le dijo a Pablo, tranquilo, Pablo, igualito, entrégalo a Satanás, que Satanás sea el que azote. ¿Ves? O sea, los decretos de juicio todavía existen. Todavía. Eso está vigente todavía. Solo que ahora se hace de otra manera. Y si usted está siendo azotado por Satanás, seguramente es porque fue entregado a Satanás para recibir ¿qué? Azotes. ¿Cómo azota a Satanás? Con enfermedad. ¿Cómo azota a Satanás? Con accidentes. ¿Cómo azota a Satanás? Con sufrimiento, con dolor, con aflicción, con ruina, con pobreza, con miseria. Satanás es inteligente, hermano, para hacer su trabajo. ¿Qué dice aquí en 1 Timoteo 1:20? Dice, cuando Pablo está hablando de unos que se portan mal, ¿verdad? Pero que se portan mal no porque cometen pecados de muerte, sino que se portan mal y merecen azotes. Y Pablo habla aquí en 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ellos estaban a qué? ¿Estaban haciendo qué? Blasfemando. ¿Y qué hizo Pablo? Pues lo entregó a Satanás. Si Pablo hubiera estado en el tiempo de la dispensación de la ley, que hubiera hecho Pablo, pues lo hubiera mandado a azotar. Pero Pablo ya no podía aplicar el decreto de juicio de la dispensación de la ley. Pablo ya estaba en el tiempo de la dispensación de la gracia. Y Pablo usó la forma, le ejecutó el decreto de la manera como se debe hacer durante la dispensación de la gracia. O sea, en la dispensación de la gracia, ¿quién ejecuta el juicio? El decreto. Satanás. Usted sabe que
en el legislador, en el juez, no debería haber misericordia, hermano, cuando debe aplicar juicio, ¿verdad? A mí no me gustaría orar para entregarlos a ustedes a Satanás, aunque quizás a veces lo he hecho. Pablo sí lo hizo, ¿sí o no? Ahora, Pablo era malo porque lo hizo. Pablo fue malo porque entregó a Satanás a estos Himeneo y Alejandro. Pablo era malo. Pregunto, hermano, Pablo era un juez y el juez tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué Elí fue desechado? Porque era juez y no hizo su trabajo. Elí tenía que azotar a sus hijos y no lo hizo. Tenía que juzgar a sus hijos y no lo hizo. Y por eso el Eterno lo desechó. Perdió el sacerdocio. Perdió toda la familia. Sus hijos. Toda la familia la perdió. Porque fue mal juez. Porque fue blandengue. Entonces, uno como juez, hermano, la misericordia es importante. Por supuesto que sí. Pero la misericordia debe administrarse con equilibrio. El Eterno es grande en misericordia, pero su misericordia no es infinita. Eso es un error decir que la misericordia del Eterno es infinita. Él es tardo para la ira, pero Él también se aira y Él se enoja. Y ahí vemos en la Escritura, hermano, lo que Él hizo a Sodoma y Gomorra, lo que le hizo a toda la población de la tierra en los días de Noé, lo que Él hizo a muchos en toda la Escritura, de cómo Él castigó, cómo mató, cómo hirió. Y eso no le quita su atributo de misericordioso, pero en su atributo de misericordioso Él castiga, Él reprende. Porque recuerden, hermano, que la reprensión, el castigo forma parte ¿de qué? De la enseñanza. Porque el sabio aprende sentado, como ustedes están aquí ahorita, pero el necio aprende ¿cómo? Con azotes en la espalda. El necio no aprende explicándole uno, enseñándole, mire, no haga esto, igual lo sigue haciendo. Entonces hay que darle azotes. Entonces el necio, hermano, aprende es sufriendo. ¿Usted sabe por qué el Eterno nos puso a sufrir aquí en Venezuela? Todo esto que está pasando, hermano, es un sufrimiento que ahorita es leve, pero después va a ser terrible, terrible, terrible. Porque nosotros no queremos aprender. El Eterno a nosotros aquí nos está enseñando de por las buenas. Y lástima, hermano, de aquel que no quiera aprender, que no quiera aceptar, que no quiera practicar. Lástima. Porque no va a tener el privilegio de ver la nueva tierra, una nueva nación, un nuevo Táchira. Los días están contados para los pobladores del Táchira y de Venezuela, los días están contados. Aquel que diga que va a vivir 20 años está cometiendo un error. Aquel que diga que va a vivir 10 años está cometiendo un error. O que va a vivir 5 años. Todos nosotros, hermanos, tenemos los días contados. Y la única posibilidad de que nosotros podamos sobrevivir a todo este proceso que el Eterno va a someter a Venezuela es que nos volvamos, hermanos, inteligentes, sabios, a aprender de por las buenas, y muchas veces vamos a tener que aprender de por las malas, porque todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir, hermano, porque definitivamente, hermano, todo no se aprende en las aulas, todo no se aprende aquí sentado, todo no lo aprendo yo estudiando la Escritura, no. Hay cosas donde yo tengo que sufrir para aprenderlas, y me marcan. Cuando yo las vivo me marcan, cuando yo sufro me marca, y son las cosas que menos se le olvidan a uno. Pero el necio que menosprecia la enseñanza recibirá muchos azotes. Y muchos necios, por no decir la mayoría, van a morir, hermano. Solamente van a sobrevivir los sabios en este proceso de selección. Porque Táchira, hermano, será habitada por sabios, por un pueblo sabio. Venezuela será habitada por un pueblo sabio. Y recuerde cuando yo les hablé del oro, de la plata y del bronce, ¿verdad? Táchira será habitada por oro. Gente preciosa. Y el que no esté dispuesto, hermano, a hacer un sacrificio enorme, porque no es fácil, esto es de valiente, para hacer oro, no va a tener posibilidades, hermano, para sobrevivir. Yo le he explicado a usted, hermano, que solamente el 10% va a quedar aquí en el Táchira, y también en Venezuela, solamente el 10%.